El ejercicio nos dice que se fabrican 45 unidades de juguetes en un día y que hay material directo, láminas de triplex y juegos de llantas, que se producen 45 unidades y esto es para un día y que el material directo son láminas de triplex y juegos de llanta. Son 45 unidades, pues se requerirán 45 juegos de llantas y tres láminas de triple que se utilizan para hacer los carritos. Son carritos de madera. Esos son los datos del ejercicio con respecto al material directo. Con respecto a la mano de obra, nos dice que se utilizan para ensamblarlos 12 horas de mano de obra directa y para el del pintor 18 horas de mano de obra directa. Y aquí nos dicen que el operario tiene un salario de 980.000 pesos y al mes y el salario del operario de pintura es 1.000.000 de pesos. Si para los 45 juegos de, para los 45 juguetes se requieren tres láminas y cada lámina esa 18.000 cuesta 18.000 pesos, entonces el total de invertido en material directo sería igual a 54.000 pesos de láminas de triples y 81.000 de juegos de llantas. Eso significa que si yo divido 54 entre las 45 unidades que se producen, cada juguetico se le invierte 1.200 pesos en triples. Y en llantas, como es un juego de llanta, 1.800 pesos. Es decir, que cada juguetico se le va a invertir 3.000 pesos de material directo. ¿Entendido ese paseo hasta ahí? Pues repite eso un momentico que no lo... Sí, profe. Repito, aquí tenemos que 1.800, perdón, de 18.000 pesos cuesta cada lámina de triples y nosotros utilizamos para fabricar los 45 jugueticos tres láminas. Entonces multiplico tres láminas por el costo unitario, que es 18.000, me da 54.000 pesos en láminas, en triplex. Y para los 45 juegos, cada juego de llantas, 1.800, es decir, 81.000 pesos. Aquí lo que hago es dividir 54.000 entre el número de unidades que se fabrican y cada juguetico tiene el equivalente a 1.200 pesos de madera, o sea, de triplex. Y en el juego de llantas, pues como es un juego de llantas, pues dividimos 81.000 entre los 45 y cada carrito va a tener mm, el equivalente a un juego de llantas 1.800. En términos generales, el material directo será de 3.000 pesos. Vamos a invertir por cada carrito que hacemos, por cada juguetico, 3.000 pesos. Ahora, el concepto de mano de obra. Nos dice que el ensamble se utilizan 12 horas de mano de obra directa y de pintor 18 horas. Entonces, voy a mirar cuánto me cuesta cada hora de esos trabajadores. Entonces yo digo aquí, ensamble, va a ser igual, el salario total va a ser igual a un, a 1.020.000 pesos por la suma de uno más el sobrecosto, que sería 52.365. Es decir, que el costo de mano de obra por concepto de ensamble para la empresa nos cuesta a nosotros 1.554.123 pesos. Para la mano de obra por pintura sería igual a 1.000.000 de pesos por la sumatoria de uno más el sobrecosto laboral.
es decir, 1.523.650. Ya tenemos el valor del salario con sobrecostos de los dos trabajadores de mano de obra, no solamente el salario que le pago al trabajador, sino también el sobrecosto que incurre la empresa para mantener ese trabajador en la empresa. Más 523.650. Entonces da 1.523.650. Ahora, voy a dividirlo entre el número de horas que se trabaja al mes. 1.554.000 dividido entre las 192 horas que tenemos disponibles los trabajadores. Es decir, que la mano de obra, la hora de mano de obra directa del trabajador de ensamble me cuesta a mí 8.094 pesos y la hora del pintor de mano de obra directa me va a costar a mí 7.936. Y ya tengo hora de mano de obra directa de ensamble y hora de mano de obra directa de pintura. Y como cada hora cuesta esta 8.000 y esta 7.900, entonces me voy al ejercicio y me dice que aquí son 12 horas de ensamble para hacer los carritos. Entonces llamo el valor de la hora de ensamble 8.094 y llamo la hora de ensamble de el pintor, que sería 7.936. Aquí están, la traje y ahora multiplico 12 horas por el valor de cada hora, me da 97.000 pesos y 142.000 pesos respectivamente. El costo unitario, entonces aquí sería, si son 45 que estamos produciendo, eso significa que cada carrito, el costo de ensamblar cada carro me cuesta 2.159 pesos y pintarlo 3.174. Yo les decía que cuando yo conozco estos valores de esta manera, me permite a mí poder tomar decisiones. Si hay una empresa, por ejemplo, una empresa que se dedica, digamos, cabeza de familia o cualquier clase de organización solidaria que diga, mire, yo tengo 100 madres de cabeza de familia que saben hacer este trabajo que usted hace. Y resulta que esos carritos, yo se los puedo pintar a usted, dándome el material, lógicamente, y la pintura y todo el cuento, a 1.800 pesos. Entonces tú dices, sí o no, yo le daría para que me ensamblaran y me pintaran el carro. Ah, es que yo se los hago a 5.000 pesos. Ah, qué interesante. Es posible que yo decida maquilar, dárselo, tercerizarlo, integrarle a esa empresa para que me lo haga y yo lo venda. ¿Ok? O digo, no, ¿sabe que yo quiero mantener mi estilo, mi calidad, mi nombre, mi manera de hacer y yo lo hago? Pero nos da como una alternativa para poder negociar y poder entrar a mirar si es viable o no seguir con la producción. Puede ser que los traiga importados muy similares y el costo total de puestos, digamos, que lo hallemos aquí, lo que nos dé, sea un 20, un 30% inferior, entonces digo, bueno, mejor los importo y los comercializo y no produzco, que eso es lo que está pasando mucho en Colombia, que a veces resulta ser muy costoso producir, entonces deciden comprar, importar y vender. De esa manera se disminuyen los costos laborales. Pero eso es una decisión que tenemos que tomar con información, con estos datos que nos dan todo lo que estamos haciendo aquí. Bueno, eso en cuanto a la mano de obra directa, es decir, que cada carrito me cuesta a mí, por concepto de mano de obra, 5.333 pesos la realización, teniendo en cuenta esos sobrecostos laborales. El costo unitario sale de donde, del costo total.
dividido en 45, de 45, ok. que son las unidades O sea, producidas. el total entre las unidades producidas. Exactamente. Ahora, pónganse a pensar y que yo les dijera que yo no tuve en cuenta el sobrecosto laboral, que lo pago, pero ay, se me olvidó, entonces no lo coloqué. Entonces resulta que aquí me sale a 3.500. Epa, un momentito. Y aquí estaban 5.333. Si yo omito ese tipo de cosas, puedo subvalorar el costo del producto, porque no tuve en cuenta esos sobrecostos que yo pago de primas, cesantía, vacaciones, intereses, salud, pensión, todo esto, y lo omití, es que se me olvidó, yo para qué meto eso. Eso significa que el costo sería 3.500 y yo estaría haciendo cuentas alegres con 3.500, donde realmente el costo es de 5.333. Por eso es muy importante no omitir nada. Ningún factor, ninguna variable que nosotros tengamos que incurrir para fabricar un producto o prestar un servicio, lo podemos desconocer porque miren lo que acaba de suceder. De 3.000 y pico a 5.300 hay una gran diferencia y puede ser que yo fije precio de venta con un costo subvalorado del producto y eso tenga consecuencias al final del periodo. Entonces, aquí miren que les decía, trabajamos 26 días, ¿ok? Ahora lo miramos para otra cosa. ¿Esto para qué nos sirve? Resulta que yo quiero saber realmente cuánto me cuesta a mí por día, por ejemplo, el arrendamiento, por ejemplo, los servicios públicos, porque yo lo voy a dividir entre los días que yo laboro, que yo trabajo, que lo trato de hacerlo más productivo. Entonces, viene el tema de los costos indirectos de fabricación, en lo que nos dicen que para hacer esos 45 juegos de esos carritos, me voy a gastar 5 pliegos de lija, 2 galones de pintura y voy a pagar energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, arrendamiento y supervisor por estos valores, 400, 150 y 700. Y el salario, 1.200.000 del supervisor. Entonces, vamos a empezar uno por uno. Entonces, para el costo de pliegos de lija sería 5 por 1.200, serían 6.000 pesos en lija. Para los tarros de pintura, 2 por 12.300, 24.600. Y ahora viene el tema de energía eléctrica. Entonces, como estamos hablando de energía eléctrica, entonces voy a hablarlo el valor por día. Entonces, 450 dividido entre los 26 días que yo trabajo. Entonces digo, aquí está, ¿ok? Entonces, cada día de energía me cuesta 17.000 pesos. Cada día de agua y alcantarillado, 5.769. Y cada día arrendamiento, 26.923, considerando los 26 días que trabajo. Entonces, yo aquí ya puedo eh, identificar cuál es el costo de cada uno. ¿Ok? Hasta ahora llevo 80.600 pesos de CIF, pero todavía no he terminado. Entonces digo, me falta el supervisor. Entonces voy a mirar el supervisor, cuál sería el sobrecosto. Aquí tengo la plantilla, vamos a hacerlo por aquí. Sería esto por el 52.365, sería 628.000. Entonces el día sería igual a este más el sobrecosto dividido en 26, que serían los días que estoy considerando laboral. Yo aquí sé que un día del supervisor me cuesta 70.322. Mirar entonces aquí el costo unitario. ¿Cuántas unidades se va a producir? 45, 45.
aquí lo coloqué para, a manera didáctica, ya sabemos que son 45, pero para que veamos el costo unitario. Entonces resulta que de pliego de lija se van 133 pesos, de tarros de pintura 547, de energía eléctrica 385, de acueducto y alcantarillado 128, de arrendamiento 598 y de supervisor 1.563 por cada unidad. Es aquí donde yo empiezo a jugar con lo que hablábamos al principio del curso de el aprovechamiento de esto, porque si yo fabricara más, voy a colocar una locura por aquí, y que dijera que no hice 50 sino que hice 100, 45, si no hice 100, entonces el costo del arrendamiento disminuye a 2,69 y el costo del producto disminuye finalmente, ¿ok? De 25 a 25,186, porque ese costo se refleja en la disminución del costo total unitario. Entonces, aquí ya nos da el valor. Tenemos material directo sería igual entonces a 3.000 más mano de obra directa, 5.333, y los SIF, aquí nos daría el costo unitario. Material más mano de obra más SIF. 11.687. Es decir, que cada carrito me cuesta a mí fabricarlo 11.687. 3.000 de material directo, 5.300 de mano de obra directa y de SIF 3.354, y que el costo unitario total sería 11.000 pesos. Y ya con esto, pues lógicamente yo podría, lógicamente, mirar los gastos operacionales de administración y venta y mirar cuál va a ser el margen de rentabilidad que yo espero obtener, o hacer un estudio de precios del mercado y mirar cómo está la competencia de esos carros similares y poder ofrecerlos o muy similar o por encima o por debajo, teniendo en cuenta la política de venta que yo defina. Eso, 26 más 46 más 29, al 100%. Eso es lo que nos indica, y la lectura que debemos hacer de esto es la siguiente: que mi mayor esfuerzo económico en cuanto a los costos está orientado a la mano de obra, después le sigue los SIF y luego el material directo. Para mi concepto, tendríamos que revisar las cifras porque me parece que la mano de obra está muy elevada y los SIF también. Generalmente, en términos de producción, el mayor esfuerzo económico debería hacerse, orientarse al material directo. Entonces, ahí vamos a hacer una revisión. ¿Qué podemos hacer? Proponernos una meta de vender más, de producir más. Entonces, yo voy a llegar a los 60 y no sé qué pasaría si hiciera 60. Bueno, aquí está. Si hiciera 60, ¿qué pasaría? ¿Ok? Disminuye a 9.603. Ven aquí, que aquí me faltó. O sea, bajaría a 8.765. El mismo carrito, eh, pero con la utilización de
el aprovechamiento del material. En este caso, pues, lógicamente va a cambiar. Si tenemos que aumentar aquí podríamos dejarlo, porque si le cambiamos aquí, vamos a tener problemas con el material para poder hacer los carritos. ¿Ok? Entonces, el aprovechamiento lo podríamos hacer en los SIF y disminuiría de 11.000 a 10.848. Y si se produjera más, pues seguramente tendríamos más. Entonces, eso es un poco lo que tenemos que mirar, cómo logramos optimizar la producción para tener mejores resultados. Eso es cuando una producción, de alguna manera, estamos hablando de que solamente se produce un producto, en este caso solamente nos dedicamos a producir carritos, pero cuando hay órdenes de producción diferentes, entonces la cosa puede cambiar y vamos a mirar qué va a pasar. Y yo puedo decir que la orden de producción número uno, que se dedica a fabricar unidades del producto X. Y la orden de producción 2, producto Y. Y resulta que aquí se producen 25.000 unidades y aquí 32.000 y producción. Y que de mano de obra, horas de mano de obra directa, aquí se utilizaron 389 y aquí 268. Y que tenemos unos costos indirectos de fabricación equivalentes a 24.987.654. Aquí hay dos maneras de distribuir estos SIF, considerando dos cosas. Si la producción es homogénea, es decir, son productos muy similares, estoy haciendo jugo de durazno y estoy haciendo jugo de pera, la producción es muy similar, es muy homogénea, entonces cuando la producción es homogénea, entonces yo puedo distribuir los SIF considerando el número de unidades. Y tiene lógica. Si yo tengo 24 millones de pesos y debo distribuir los SIF en estas dos órdenes de producción, entonces yo digo, bueno, si la producción es homogénea, solamente si la producción es homogénea, entonces yo podría distribuirlas por el número de horas, perdón, el número de unidades producidas, porque son muy similares y no va a haber una gran diferencia entre lo que puede incurrirse en una y en otra. Entonces yo diría que la solución o la razón, la siguiente, R sería igual a, entonces, los SIF totales dividido entre la suma de las unidades. Entonces diría que los SIF totales son 24 millones de pesos y que las unidades son 25.000
más 32.000. Por lo tanto, son 57.000. Y a cada unidad debería subir entonces 24 millones entre 57.000, que son las unidades producidas. Es decir, que cada una de esas unidades debe asumir 436.8 de cada de los CIF. Eso significa que esta sería la razón por la cual multiplicaríamos cada orden de producción. Para la orden de producción número uno, como tiene 25.000 unidades, le correspondía entonces igual a 25.000 por los 436.80. Entonces le corresponde 10 millones de pesos. Y a la orden de producción número 2 de los CIF, cuando la producción es homogénea, le va a corresponder entonces el equivalente a 32.000 por 436.80. Nos diría entonces que nosotros vamos a asumir 13.977.630 y que la sumatoria de los dos entonces me va a dar a mí igual a 10 millones que se le aplicó a la orden de producción número uno y 13 millones a la 2, 24, 8, 97, 654, que es el valor que originalmente habíamos definido para poder distribuir entre las dos órdenes de producción que tienen una producción homogénea. ¿Ok? No homogénea. Significa que yo en una estoy haciendo jugos y en esta estoy haciendo mermelada. O sea, no puedo comparar porque son dos productos totalmente diferentes. Entonces no podría aplicar el concepto de por el número de unidades porque resulta que sería injusto y alguno de los dos se habría sobre o subvalorado. Entonces, cuando sucede eso, podemos utilizar otro método que es de acuerdo al número de horas, número de horas de mano de obra directa utilizadas. Número de horas de mano de obra directa utilizada. Esa información nos la da la suma de todas las hojas de control de salario que nos van a dar al mes. Y eso nos va a servir como referencia para evaluarlo y para determinar cuando la producción no es homogénea, los costos, los CIF, se distribuyen entonces de acuerdo al número de horas de mano de obra directa utilizada. ¿Por qué? Porque hay una estrecha relación entre el consumo de mano de obra directa y el consumo de CIF. Entonces, eso, según los expertos, nos da como esa posibilidad para que no lo hagamos por las unidades, porque puede ser riesgoso. Entonces, aquí sería por la suma de las horas sí totales, igual, van a ser los mismos. Y eh, la suma de horas, aquí va a ser 389 para la orden de producción número uno más 268 de la orden de producción número 2. Es decir, que aquí nos dice el ejercicio que vamos a considerar entonces eh, el número de horas. Entonces, por cada hora que se utiliza en un orden de producción, se asumen 37.895 pesos de los CIF. Entonces, hagámoslo aquí, no homogéneo. Entonces, los CIF, vamos a ver cómo quedaría. Entonces, cuando la producción es no homogénea, tenemos en cuenta ya no el número
de unidades, sino las horas. Entonces aquí sería igual para la orden de producción número uno a 389 horas por 37.895. Y para la 2 sería el equivalente a 268 por 37.895. Ahí está. Vean ustedes cómo se distribuye y tiene más lógica porque aquí lo que nos dice es que el que más consume horas, pues más costos va a tener que asumir indirectos de fabricación. Entre menos horas, pues menos va a asumir porque la producción es no homogénea y no vamos a poder comparar la misma utilización de todos los costos indirectos de fabricación porque uno puede tener más que otro porque las características del producto son diferentes. Pero cuando es homogénea, podríamos considerar entonces que se utiliza el número de unidades producidas. Y ahí tiene lógica y tiene validez. Si fuera homogénea, miren ustedes que aquí sería 10.000 y como es no homogénea, en este caso serían 14 millones. Aquí 13 y aquí 10. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué nos da eso? El hecho de que sea homogénea o no la producción. Vuelvo, insisto, gaseosa de un sabor y la gaseosa de otro sabor. Es una producción muy homogénea, los mismos tamaños, las mismas características, en otros casos también, si podemos pensar en términos de producción, si hacemos sillas tipo escritorio, pero modelo A y modelo B, pero son muy similares y puede cambiar, digamos, por ejemplo, la forma, pero en esencia son casi que idénticas, o la referencia o el color de la pintura, entonces serían homogéneas. Pero cuando son muy disímiles, son muy diferentes, no aplicaría y tendría mucho más lógica y sentido, pues, aplicar el número de horas de mano de obra directa utilizada como herramienta para la distribución de los CIF. ¿Dónde he ubicado eso? Vamos a mirar. Es la orden de producción número uno, pongamos. Entonces, en la orden de producción número uno, tendríamos aquí 389 horas de mano obra directa y unidades tendríamos 25.000. Y la orden de producción número 2 en horas de mano obra directa va a tener 268 y en unidades va a tener 32.000. Entonces, el cómo distribuir o cómo aplicar, o bien sea este o este, o este o este, para el caso de la orden de producción número 2, dependerá de si la producción es homogénea o no es homogénea. Si es homogénea, entonces voy a utilizar el espacio de los if para aplicar a la orden de producción número uno el equivalente a 10 millones. Y si es, y para la 2 13 millones, que la suma de los dos nos da 24. Y aquí ya agregaremos material directo y mano directa utilizada y sabremos el costo total, costo unitario, le sumamos los gastos y nos da el total de la inversión, la utilidad esperada y el precio de venta. Evidentemente, sea cual sea, los SIF deben quedar distribuidos equitativamente y me debe dar lo mismo, 24.897, sea por producción homogénea o no. Pero aquí lo que se trata es de ser justos y equitativos y decir que si la producción es homogénea, entonces vamos a asumirla por el número de unidades y si la producción no es homogénea, por el número de horas de mano de obra directa.